los dejo en compañía de la profesora Guita. Buenos días, ¿cómo están? Es un placer para nosotros estar aquí compartiendo con ustedes en este escenario, en este conversatorio de educación inicial titulado Reflexiones sobre el desarrollo infantil en el entorno educativo, una apuesta política. Ustedes saben que a través de la historia la educación inicial ha ido evolucionando no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Desde Colombia, pues los avances históricamente han sido significativos. Actualmente, con la política de primera infancia, Ley 0 a Siempre, la cual vincula a cada uno de los estamentos que hacen parte para que se brinde y se garanticen los derechos de la educación inicial, buscando que nuestros niños, quienes son el futuro de nuestro país, tengan esos escenarios y esos espacios donde ellos puedan desarrollarse de manera integral, puedan crecer felices para en un futuro poder tener una sociedad donde reine la paz y el amor. Me voy a permitir leerles una parte tomada de la guía número 20 de la línea técnica de los referentes de la educación integral a la primera infancia. Textualmente dice: durante los últimos 15 años, Colombia ha venido afianzando procesos para hacer que la primera infancia ocupe un lugar relevante en la agenda pública, lo cual ha derivado en la consolidación de una política cuyo objetivo fundamental ha sido la promoción del desarrollo integral de las niñas y los niños menores de 6 años. Esta política se expresa en atenciones, ofertas de programas y proyectos que inciden en la generación de mejores condiciones para las niñas, los niños y su familia en los primeros años de vida, construyéndose una gran comunidad de avance integral para ellas y ellos y para el desarrollo sostenible del país. Desde el año 2009, el Ministerio de Educación Nacional, mediante la formulación de la política educativa para la primera infancia, abrió un camino para visibilizar y tratar acciones que buscan garantizar el derecho que tienen todos los niños y las niñas menores de 6 años a una oferta que permita el acceso a una educación inicial y de calidad. Y es así como a través del programa Todos Aprender, el Ministerio de Educación Nacional, a través del direccionamiento de estrategias, quiere brindar todas esas posibilidades a que nuestros niños tienen derecho. En la mañana de hoy contamos con la presencia de tutoras del programa Todos Aprender, quienes nos van a estar ilustrando o argumentando o compartiendo sus experiencias referente a la educación inicial. Tutoras de la Secretaría de Ciénaga, Santa Marta, Magdalena y Magallanes. Llamo al escenario a la profesora tutora Luz Davis. La tutora Dilia, de la Secretaría de Magallanes, la tutora Cherlis, y la tutora Denis Janet. Bienvenidas, colegas, a este conversatorio. Es un placer para nosotros contar con sus experiencias en esta mañana de hoy. Vamos a invitarlos a ver un video, el cual quiero que estén muy atentos y quiero que se lleven ese mensaje en su mente y en su corazón.
corazón. Seguimos por pensar, a tener sueños y a volar. Tener amigos en la escuela y en el parque. Sin importar dónde se fuera, correr, saltar con el helado y girar la rueda. Ser niño es la inocencia, es juguetear bajo la lluvia, el disfrutar hasta empaparse sin tener que huir de ella. Ser niño es escuchar al angelito de la guarda, ser niño es descubrir el corazón de quien nos ama. Los niños son la vida, ellos son el mañana. Ayúdanos a que los millones de hijos niños de 0 a 5 años puedan llegar a ser niños de 0 siempre. Porque invertir en la primera infancia es invertir en una Colombia mejor. De 0 siempre, estrategia para la atención integral a la primera infancia. Muy bien. Como lo pudimos ver desde esta ley, desde la estrategia integral de la primera infancia, lo que se busca es garantizar los derechos, reconocer a nuestros niños como sujetos de derechos. O sea que no es si queremos o no, es una obligación, es nuestro deber propender para que ellos reciban todas las condiciones que necesitan para poder crecer. Esta ley presenta en su objetivo el desarrollo integral de los niños, garantizando que sus derechos a través de la atención integral, propiciando entornos propios para esta edad. También nos muestra ella la ruta integral de atención, donde nos indica cada uno de los pasos que se deben dar para poder garantizar los derechos de estos niños. Y a través de la intersectorialidad quiere decir que cada uno de los ministerios, Ministerio de Educación, de Salud, de Vivienda, el ICBF, todos debemos trabajar, las familias, la escuela, todos debemos trabajar para garantizar a que nuestros niños tengan
del evento. Vamos a tener un espacio de 40 minutos para la respuesta a las preguntas que le estaremos haciendo a las invitadas especiales. Seguidamente va a haber un espacio donde el público va a hacer preguntas o si quiere hacer anotaciones o intervenciones referentes a la temática. Luego viene la conclusión y el cierre. En el cierre daremos la participación al público para que nos dé la opinión o evalúe el espacio llevado a cabo. Para lo del tiempo tenemos una profe que nos estará controlando este espacio, la profesora Sandra. Profe Sandra, si le podemos explicar a la profe cómo va a ser la dinámica de... Cada compañera tutora va a tener 5 minutos para su intervención, faltando 20 segundos para que culminen esos 5 minutos. Yo voy a alzar la paletica amarilla para que ustedes vayan finalizando. El verde es cuando se acaban los 5 minutos y el rojo definitivamente ya tienen que cerrar para dar la palabra a la Tarjeta compañera. roja. Expulsadas. El espacio de las conclusiones tenemos el apoyo de la compañera Marta. Iniciamos y en su orden, mis queridas compañeras, lanzo la pregunta y en su orden su participación. Ustari, Dilia, Cherris y Denis. ¿De qué manera se puede promover el desarrollo integral de los niños y la niña en transición primero y segundo? Muy buenos días a todos los compañeros. Bueno, quiero dar gracias a Dios y a las personas que permitieron que estuvieran compartiendo pues, nuestras experiencias y los conocimientos que hemos tenido hasta el día de hoy con ustedes. Para dar respuesta a las preguntas que nos plantean, yo creo que es necesario que recordemos que es el desarrollo integral. Y el desarrollo integral son todos los procesos que debe desarrollar el ser humano, teniendo en cuenta la parte física o la parte biológica, la parte cognitiva, pero también la parte social. Y hay que considerar lo que ya nos explicaba la compañera, que hablando de la política de Estado de cero a siempre, nuestros niños en Colombia desde la etapa de gestación ya son sujetos de derecho. Y como sujetos de derecho son garantes, debemos ser garantes de esos derechos. ¿Y quiénes debemos ser garantes? No solo el Estado, sino la sociedad, la familia, y dentro del Estado estamos incluidos también nosotros como escuela, como formadores. Hay que considerar también que son niños y niñas que tienen unas particularidades y que todos debemos atender a estas particularidades para propender en ese desarrollo de nuestros niños y niñas en Colombia. Y cuando hablamos de educación inicial, está enmarcado desde la política de Estado de 0 a una edad promedio de 6 años. Vygotsky enuncia algo que es los cambios revolucionarios o los estados revolucionarios y que tiene que ver con ese momento importante de transición de los aprendizajes de los estudiantes. Ayer conversaba con un grupo de compañeros, incluso se expuso la pregunta cuando abordábamos el laboratorio de educación inicial sobre la diferencia de desarrollo y aprendizaje. Sabemos que lo uno conlleva lo otro, que es necesario que para el desarrollo haya aprendizajes, pero quisiéramos también tener en cuenta que hay una diferenciación entre ellos. Y quisiera utilizarlo como una ilustración que se encuentra en el protocolo, en la parte donde está citado lo teórico, y que tiene que ver con una ilustración
de los niños y niñas de la etnia del Amazonas, los niños Huitoto. Y dentro de esta etnia tienen por costumbre que cuando los niños nacen y cuando ya comienza su etapa de crecimiento, a ellos les entregan una guacamaya y se las entregan a cada niño como para que sea como su hermana, le llaman una hermandad, y el niño debe cuidar esta guacamaya sin tenerla enjaulada y tiene que desarrollar ese proceso comunicativo con la guacamaya, donde el lugar donde ella esté y él la llame, ella debe atender al llamado del niño, o sea que debe haber ese proceso comunicativo entre el niño Huitoto y la guacamaya. Pero una de las cosas más relevantes es que cuando el niño tiene un logro personal o tiene un logro familiar o para la comunidad, él tiene una corona y debe ir, en la medida que va alcanzando este logro, va quitando una pluma sin dañar a la guacamaya e ir agregándola a la corona. Cuando la corona está terminada, quiere decir que ya este niño o niña ha llegado a su etapa de adultez. Entonces, con todo esto quiero simplificar que todo es un cúmulo de aprendizaje donde el niño interactúa con el contexto que él tiene, donde tiene unos aprendizajes. Por ejemplo, hablamos del espacio de la parte comunicativa del niño, donde interactúa con la sociedad, pero que también tiene se replica. Entonces, el desarrollo implica tener aprendizajes. ¿Qué puede promover eso? Por medio de que los docentes lo podemos promover el desarrollo integral por medio de las actividades rectoras. Es necesario que nosotros tengamos en cuenta que por medio del juego, por medio del arte, el contacto con el medio y la literatura, fortalecemos o impulsamos el desarrollo integral de los niños y niñas. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran hoy? Me alegro mucho. Vamos a seguir conversando sobre cómo podemos promover el desarrollo integral de nuestros niños y niñas. Me gusta mucho que tengamos en cuenta ese objetivo principal de nuestra política de Estado para dar atención a la primera infancia, porque está muy relacionado con la pregunta que tú haces. El objetivo es promover el desarrollo integral de nuestros niños, pero la pregunta que tú haces no te queda solamente en transición, sino que dices cómo lo vamos a hacer en primero y en segundo. Entonces yo hago la reflexión de qué significa promover ese desarrollo integral. Entonces piensa uno, ¿verdad? Se va uno que nos toca a nosotros asumir que el ser humano, ¿verdad?, se desarrolla desde antes desde la gestación, ¿cierto? Y que esa etapa es tan importante, y lo digo porque muchas veces en nuestras instituciones educativas no lo vemos así. Nuestros niños que ingresan por primera vez al grado de transición, y todos sabemos, la neurociencia y todas las investigaciones nos han dicho lo crucial que es esos primeros años de vida. O sea, un niño que recibe educación inicial prácticamente le cambia la vida, porque son los años de la estructuración del pensamiento, de la socialización, ¿cierto? Es tan importante, nosotros decimos, prácticamente ahí es cuando el niño absorbe todo y se va desarrollando su cerebro. Ahora bien, también promover el desarrollo integral para mí significa que nosotros reconozcamos a los niños, ya lo decían aquí, como sujetos de derecho, pero eso significa que los valoremos, que los respetemos, que los amemos, que ellos puedan ser libres de expresarse en todos los entornos, ¿verdad? ¿Quiénes son aquí de educación inicial? Que levanten la mano, por favor, que están trabajando en educación inicial. Cuando nosotros realizábamos la CBA de contexto, que la hacíamos con todos los profes hasta
séptimo y ellos decían, pero ¿por qué yo tengo que estar aquí? Sí, yo soy el de matemáticas, yo soy el de lenguaje. Es precisamente porque nosotros queríamos llevar a la reflexión a los maestros de que estos niños que ingresan son los niños que vamos a tener en tercero, en quinto, en séptimo, y que nosotros debemos mirar cómo ingresan ellos para ver cuál ha sido su desarrollo. Quiero contarles sobre la experiencia de una de las instituciones en que acompaño, donde se han preocupado mucho por realizar las transiciones armónicas de la educación inicial a ya la forma que vendría siendo el nivel preescolar. Entonces, las maestras se han tomado la tarea de conocer. Para nosotros promover el desarrollo integral de los niños, debemos conocer quiénes son esos niños que van a estar con nosotros por primera vez en las instituciones. Entonces, realizan el proceso de transiciones armónicas de los niños que vienen de los CDI, que vienen de los hogares infantiles, que vienen de los hogares comunitarios, que son las modalidades que el ICBF tiene a nivel nacional, ¿verdad? No todos vienen de las mismas modalidades. Entonces, ellas realizan la primera semana, cuando los niños ingresan a la institución, una entrevista, es decir, no reciben solamente al niño, reciben a sus familias y le realizan una entrevista porque ellas necesitan conocer quién es el niño y quiénes son sus familias, en qué entorno se desenvuelve, cómo fue ese parto, qué dificultades tiene el niño. O sea, no vamos a dar pie a que cuando ya el niño esté en el aula es que yo me voy a enterar de que el niño no ve bien, o es que el niño no escucha bien, o el niño es adoptado, o vive con la abuela, o es maltratado. Eso lo hacen antes, o lo hacemos en la primera semana cuando los niños están en la primera semana de clase. Sí. También se realiza una gran asamblea con los padres de familia donde se les da a conocer quiénes somos nosotros como institución y qué le vamos a brindar a sus hijos. Y por último es que se realiza la gran fiesta de bienvenida para que ellos se sientan acogidos en su nuevo hogar, que va a ser la escuela. Muy bien, profesora. Continúa la profesora Chelsea. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. La pregunta que les voy a responder es de qué manera, a través de la educación inclusiva, se puede generar desarrollo integral. Como lo dijo nuestras colegas tutoras, la educación es una política de Estado. Sabemos que los aprendizajes se dan de forma permanente durante toda una vida, y esto nos habla los derechos humanos, que busca que la educación se dé de una forma integral, donde los niños desarrollen sus competencias en forma óptima, y esto lo hagan desde la niñez y después de esta. Ahora, ¿será que teniendo en cuenta esto, nuestros chicos que están pasando por esta problemática de discapacidad o de necesidades educativas especiales, se le están dando, el Estado está dando estos derechos y los que han sido tratados como ellos se merecen? Es una pregunta para reflexionar acá en grupo. Particularmente sobre esta temática, pese a que en el 2006 la Unión de los Estados Americanos, ellos firmaron un convenio con 81 países en los cuales garantizan esa firma que se dé a estas personas que presentan discapacidad, se les dé ese derecho. Vemos que hoy por hoy no se está dando. Si vamos a la realidad en nuestras instituciones donde manejan la inclusión, nos damos cuenta que hay docentes que tienen en educación inicial entre 28 y 30 estudiantes. De esos 30 estudiantes tenemos uno invidente, otro en silla de ruedas, y nos falta que esté dos con problemas de comportamiento. Si bien es cierto, pues ellos, donde hay este tipo de educación inclusiva, existe un docente de apoyo, pero las instituciones escasamente cuentan con un docente, y donde esta problemática en todos los cursos se está dando esta inclusión.
el día que el docente de apoyo está acompañando a esa docente de educación inicial, dura por lo menos 1 hora, porque ya en el resto de tiempos ella pasa a otros salones también a hacer otros acompañamientos. Luego de esa hora la docente queda con su realidad, con ese invidente, con el chico de la silla de ruedas, que entre otras cosas tiene problemas de motricidad, tiene que ayudarle a trabajar, y los dos con problemas de comportamiento que por lo general se colocan uno en cada lado para evitar que este maltrate o agreda al grupo. Entonces, ¿será que se está dando un verdadero proceso educativo ahí, desde allí? Entonces, estas son de pronto esas inconsistencias que nosotros encontramos en nuestra realidad, donde nuestros docentes no están formados para sortear estos retos. Y las instituciones tampoco están preparadas y dotadas para atender este tipo de población. Vemos que estos niños han sido vulnerados sus derechos. Muchas veces se les cierra el acceso a la educación porque llega un niño en segundo de primaria en silla de ruedas y resulta que esto está en el segundo piso y se le dice no podemos atenderte porque no tenemos la rampa. Ahí se le está cerrando ese derecho porque raro es el colegio que tiene ese sistema que deben tenerlo todos los colegios. Por otra parte, estos niños muchas veces el Estado les niega el apoyo aún a las madres, a las familias para trabajar. Pues debemos ser conscientes que tenemos que reconocer que la educación inclusiva necesita del apoyo de todos, pero también tenemos que tocar puertas, tenemos que educar. Yo pienso que hay que educar, hay que empezar educando, informando a ese docente para que se enfrente a esta realidad, que no es fácil. La verdad es que yo los admiro mucho a ellos cuando realizan esta labor tan fuerte. Estos 28 niños, cuando ella atiende al invidente y atiende el otro, son tiempos que le quitan a los que son normales, entre comillas, y ese proceso de aprendizaje pues no se da de una forma óptima porque ya, de hecho, tiene que tener actividades para todos y para tener a todo el grupo acompañado, trabajando y organizado para que ellos tengan un aprendizaje óptimo. Muchas gracias. Buenos días, gracias por estar aquí, por escucharnos. Con respecto a la pregunta que nos hacía Elvira, ¿cómo garantizamos el desarrollo integral? ¿Cómo lo hacemos? Es la pregunta. Tenemos documentos que, entre otras cosas, se han convertido en letra muerta. Alrededor de año y medio llegaron a las escuelas la caja de materiales y está guardada. Nosotros como maestros debemos documentarlos. Y yo les voy a hablar específicamente del seguimiento al desarrollo, un proceso intencionado, consciente, que nos permite conocer a nuestros niños, cómo avanzan. El gran dolor de cabeza de cada maestra, de cada persona que atiende a niños y niñas de educación inicial, el sistema de seguimiento y de evaluación institucional, que no se ajusta a esa política integral que se está haciendo. Un sistema que está desfasado, porque obedece a una evaluación cuantitativa, cuando nosotros sabemos que en preescolar y en educación inicial evaluamos cualitativamente procesos de desarrollo integral, procesos de crecimiento, procesos que no tienen solamente una valoración cuantitativa porque al niño usted le coloca un 5 y eso no es nada, pero colóquenle la cara feliz y eso es todo para él. Entonces, nuestros sistemas de seguimiento en las instituciones educativas, y ahora que estábamos haciendo la caracterización de las prácticas, veíamos como las profes decían, es que el sistema de evaluación nos arroja y tenemos que subirlo a la plataforma porque así dice que es de 1 a 5, de 1 a 10 o como lo tengan establecido institucionalmente. Cuando hay un documento en esa línea técnica que nos orienta cómo hacer
esa valoración, cómo hacer el seguimiento a los aprendizajes de los niños y las niñas. Y que este seguimiento, este documento 25, debe ser socializado, digerido, apropiado por todos y por todas, porque es algo que nos compete a todos, porque el desarrollo integral y la garantía de los derechos de los niños no le compete solamente a la maestra de educación inicial. Cuando hacíamos la socialización de la política pública en las instituciones que acompaño, solicité que estuviera desde el coordinador hasta el portero, porque esto nos compete a todos, porque cada día aumentan las cifras de niños abandonados, de niños abusados, y si nosotros hacemos el seguimiento como lo establece la línea técnica, nos vamos a estar dando cuenta qué dificultades están presentando los niños para poder activar la ruta. El seguimiento del desarrollo tiene 3 propósitos que son muy específicos y que están aquí, pero a la medida que nosotros nos documentemos vamos a tener temas de conversación primeramente, y segundo, tener herramientas de cómo actuar y de cómo orientar específicamente a cada maestra que a veces en el aula no sabe cómo hacer. Entonces, dentro de esos 3 propósitos del seguimiento está primeramente identificar cómo avanzan los niños, qué dificultades tienen. Segundo, tomar decisiones sobre nuestra práctica pedagógica para intencionarla mejor, porque muchas veces no funcionan las actividades que se planean, y si nosotros no estamos conscientes de que eso no está surtiendo un efecto en el aprendizaje del niño, ¿para qué vamos a seguir haciendo cosas que no están funcionando? Entonces, el segundo propósito es intencionar la práctica, tomar decisiones sobre algo, a la manera como le estamos llevando los aprendizajes, estamos guiando esos aprendizajes. Y el tercer propósito tiene que ver con comunicar. ¿Cómo vamos a comunicar a las familias, a nuestros compañeros docentes, a los directivos? ¿Cómo vamos a comunicar esos procesos que el niño está logrando o que no está logrando? Y no solamente comunicarlo de manera verbal, comunicarlo por escrito, en lenguajes que sean claros. Y ahí está donde llega en contradicción con la plataforma de sistema de evaluación institucional. Un 5 al padre de familia no le dice nada, un 10 no le dice nada, pero si nosotros tenemos descriptores que sean precisos y que se ajusten a estas políticas públicas, estaremos avanzando en la garantía de esos derechos de los niños y de las niñas. Creo que ese es el propósito del documento 25, que es de la puerta, pero que nosotros como garantes, nosotros como tutores, nosotros como los rectores, los coordinadores, nos apropiemos, estaremos más cerca de ver niños y niñas desarrollados integralmente. Gracias, Elvira. Gracias, Elvira. Durante el desarrollo de esta pregunta es claro que para que nuestros niños se desarrollen de manera integral hay que tener en cuenta desde la apuesta pedagógica, la planeación desde las actividades rectoras, el proceso de inclusión, la vinculación de la familia y algo muy importante y que me llama mucho la atención de Luis, y creo que es uno de los problemas principales que se presenta en nuestro gremio de maestras de preescolar, por decirlo así, quienes son los que están al frente de esta tarea, y es el documentarnos. El documentarnos es el tomar esos referentes y esas líneas técnicas que vienen desde el Ministerio de Educación Nacional y que están diseñadas para proveer espacios y escenarios pedagógicos acorde a nuestros niños. Seguimos a la segunda pregunta y respondemos en el orden en el que voy a mencionar: Delvis, Lutari, Dilia y Cherry. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta una maestra para promover el desarrollo integral de los niños y de las niñas? Bueno, voy a tratar de ser breve. Hay mucha tela que cortar en eso. Hay muchas cosas que decir al respecto,
porque uno de esos grandes retos es la planeación. La planeación en función de ese desarrollo integral. Porque, bueno, son tantas cosas que tengo que decir y decidí mejor organizar mi esquema para puntualizar. Y, bueno, nosotros los maestros debemos reconocernos primeramente como garantes de esa política pública. Y cuando nosotros tenemos claro que somos garantes, que somos responsables de ese cumplimiento, desde la planeación lo vamos a tener en cuenta, garantizando esas actividades rectoras para potenciar los aprendizajes de los niños y las niñas. Pero ¿qué pasa en la cotidianidad de la escuela? En la vida de los niños y de las niñas están rodeados de estímulos sensoriales, de videos, de audios, de un mundo colorido, donde perciben información por doquier. ¿Y qué está pasando en el aula? Un mundo monocromático, un mundo aburrido, un mundo donde el maestro es el que tiene la palabra, un mundo donde la diversión es escasa, un mundo donde la práctica se limita a colorea el que es más grande y tacha el que es más pequeño. Encierra el pesado y señala con una X el elemento que es liviano. Resulta que el aprendizaje en los niños y las niñas no se da desde lo abstracto, se da desde la vivencia, desde lo que pueden tocar, sentir, ver, escuchar, oler, saborear. Y eso desafortunadamente no está presente en la planeación pedagógica que están llevando a cabo nuestros maestros. Se presentan casos excepcionales. Claro, hay maestras que han dado un pasito adelante y ya se han metido en el cuento del juego, del arte, pero eso no es lo cotidiano en nuestros contextos. Y tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque esto nos compete a todos. No solamente al tutor de educación inicial, no solamente al maestro de educación inicial, no solamente al coordinador que tiene el CDI, porque es que estábamos trabajando dos mundos separados. El contexto de los agentes educativos que atienden la política en los CDI y el contexto de los maestros y maestras de transición. Entonces, gracias a la línea técnica, a las bases curriculares, nos están permitiendo hablar un mismo lenguaje y todo en función de mejores aprendizajes, todo en función de garantizar los derechos de los niños y las niñas. ¿Qué debemos quebrar? El paradigma de los contenidos. Las profe, ¿qué va a trabajar hoy? Los sentidos. Hoy vamos a trabajar el tema de los sentidos. Y nos limitamos. Donde la instrucción de la maestra, ella es la que tiene la palabra, el libro es el único elemento que se utiliza en el aula para facilitar el conocimiento. Cuando ya vimos que en el mundo cotidiano, en la vida real, tienen una posibilidad de interactuar. ¿Qué debemos reforzar? El paradigma de la acción. Ese que nos decía David. El niño aprende haciendo. Y también centrado en esa enseñanza activa, formar para la vida, no para el momento. Por eso es que cuando llegan a tercero, el aprendizaje memorístico parece que se les borrara el cassette cuando tienen que llegar a leer o a resolver problemas matemáticos y dicen, pero si primero sabía sumar, en transición salió sumando, pero lo hicimos de una manera abstracta que ese aprendizaje no fue a largo plazo. Garantizar experiencias memorables, ¿a través de qué? De la metodología por proyectos, donde la participación activa del estudiante le permita involucrarse, le permita distintas formas de participar, distintas formas de aprender y distintas formas de socializar lo aprendido. Y se me acabó el tiempo, pero no quiero irme de aquí
sin compartirles una experiencia. Una experiencia de esto, de las riquezas que nos ha permitido este hermoso programa. Por eso cuando vemos que el programa lentamente se va terminando, nos tiene que quedar la fuerza interior de que debemos volver a la cotidianidad de nuestras escuelas, fortalecidos a dar de lo que hemos aprendido, de lo que nuestros profes nos han permitido aprender. Y es una experiencia que tiene que ver con las maestras acompañadas. Me disculpan, compañera, si me abuso del tiempo de ustedes. Cómo las maestras acompañadas me permitieron ayudarlas a pasar del aprendizaje centrado en el contenido para pasar al aprendizaje centrado en el proceso, en la acción, donde los niños fueron los que hicieron la experiencia. Cuando nosotros llegamos a metodología por proyectos, profe, ¿qué va a trabajar? El proyecto se lo inventaba la maestra. No, el proyecto tiene que nacer de los intereses de los niños. Por eso, escuchar, observar, es la fuente de información para direccionar la planeación pedagógica. Bueno, profe, ¿qué vas a hacer? Estaba el profesor Prado. Profe, ¿qué va a hacer? Estoy aquí buscando un palo de escoba porque voy a matar una rana. Profe, ¿cómo vas a matar la fuente de inspiración de tu proyecto de aula? ¿Y cómo así? Claro, ¿qué tal si se te ocurre direccionar los aprendizajes de los niños y plantearles unas preguntas? ¿Qué es esto? ¿De dónde vive esta rana? ¿Dónde estará la familia? Y promueve la pregunta en medio de ellos. Entonces, fue guiando el aprendizaje con todas las fases del proyecto: indagar, proyectar, vivir la experiencia, valorar el proceso, todo lo que la ruta pedagógica nos orienta. Fue sorprendente para ella, que ella hoy mismo no se lo cree, en el momento de la socialización de la experiencia, porque el proyecto de aula no termina en la evaluación, el proyecto de aula termina en la socialización. ¿Para qué? Para que los demás vean qué está pasando en el aula, para que valoren el trabajo, para que replanteen el concepto que tienen de la maestra de educación inicial, porque muchos tienen equivocadamente nuestro rol, nuestro papel, porque precisamente por lo que hacemos, porque no lo damos a conocer. Muy bien, profesora. Creo que uno de los principales problemas que se presenta, y usted lo decía al inicio, el desconocimiento de la parte técnica. Afortunadamente vamos con paso firme desde el direccionamiento que nos está dando PTA. Continúe, profesora. Bueno, en la pregunta número 1, la profe Delmis dio respuesta en ciertos apartes cuando hablaba del seguimiento al desarrollo, pues a la respuesta, ahora la redundancia que voy a dar frente a los retos que debemos asumir los docentes que estamos abordando en educación inicial. Y precisamente uno de los retos es hacer seguimiento al desarrollo. Partiendo o haciendo esa articulación desde la planeación y llevándola al seguimiento al desarrollo, teniendo en cuenta que desde la planeación podemos mirar que se debe tener en cuenta el proyecto educativo institucional y que no debe ser un documento que copiamos y pegamos a nuestra institución, sino que debe dar respuesta a las necesidades del contexto donde se encuentra la escuela y por ende nuestros estudiantes. Entonces, considerando todo ese proceso de planeación que ya debe estar estructurado, el segundo reto que considero sería el seguimiento al desarrollo. Mencionando nuevamente a Vygotsky, cuando él habla de la teoría de lo socioemocional y de ese salto revolucionario, resalta mucho de que no se tiene en cuenta o no es relevante tanto el producto final, sino la evolución o el desarrollo en sí. O sea, analizar cuál es el proceso que lleva el ser humano, que es significativo. Y retomando un poco lo que escuchamos en el laboratorio de matemáticas, o sea, no es tan interesante dar una respuesta colocando un planteamiento, una situación, un problema, sino cómo se desarrolla, o sea, qué propuestas hacemos para resolver esa situación planteada. Entonces es algo que
debemos tener en cuenta desde la primera infancia o en educación inicial cómo se hace ese seguimiento al desarrollo. Las docentes y los docentes deben considerar que se puede hacer hay dos formas que plantea la guía 25 de seguimiento al desarrollo, que hace parte de la parte técnica que tiene la compañera, y habla de la observación abierta y de la observación intencionada. Entonces, cuando habla de la observación abierta, es estar atento a lo que ocurre, citando lo que dice la compañera, la experiencia de la rana. O sea, que el docente esté atento de cuáles son esas necesidades que el estudiante está aflorando para poder proponer. Pero también está esa parte intencionada donde se estructura una forma para poder hacer el seguimiento, donde se tiene en cuenta qué quiero observar, qué quiero analizar, qué proceso voy a observar en el estudiante o en los estudiantes. Y de ahí puedo citarte que la caracterización que se planteó el año anterior desde el programa es una observación intencionada, porque ya hay algo estructurado allí, pero también una escucha pedagógica, donde seamos abiertos a tener dispuestos nuestros sentidos a qué se está hablando, cuáles son las necesidades que nuestros niños y niñas están expresando, el por qué esos comportamientos, y no solamente al niño, sino también el contexto donde él viene, donde se vinculan los otros factores. Para dar respuesta también a esta pregunta, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, un reto es cómo se hace el seguimiento al desarrollo. O sea, se debe hacer seguimiento al desarrollo, y cómo se hace. ¿Cómo se hace? Por medio de los observadores, donde el docente registra o la maestra registra las situaciones que vive. También el cuaderno viajero, que tiene muchas modalidades. El cuaderno viajero donde puede tener el objetivo donde van los padres de familia, por un tiempo determinado van citando ahí alguna situación que quiere exponer de su hijo, o también cuando se propone alguna competencia específica, y también se proponen acciones aquí en el cuaderno viajero. También la exposición de trabajos de los chicos dentro del aula, donde se invitan a los padres de familia a observar estas exposiciones. El registro fotográfico también es una herramienta para hacer el seguimiento al desarrollo de cómo ha ido evolucionando el niño o la niña en estos procesos. Una galería que se exponga ante la comunidad educativa de los aprendizajes o de los procesos que se han abordado con los niños y las niñas. Esta es dentro de muchas otras herramientas que podemos utilizar para hacer seguimiento al desarrollo. Los retos. Bueno, entonces, de pronto siguiendo en esa línea de la experiencia que ya tuvimos, lo que tenemos la línea de formación de educación inicial, en la caracterización que realizamos con nuestros maestros, ¿verdad? De transición primero y segundo, pues ya usted habló de la planeación, del seguimiento. Bueno, dentro de ese hay un tercer elemento que son los ambientes pedagógicos, ¿verdad? Y vemos nosotros ese gran reto o esa gran diferencia entre los ambientes pedagógicos de un aula del grado transición y un aula del grado primero y del grado segundo. Nuestras maestras de transición están un poco más relacionadas o ya diferencian qué es tener un aula o un espacio pedagógico ambientado o decorado, ¿cierto? Entonces decimos decorado porque fue la maestra quien buscó toda su herramienta y dijo, voy a colocar esto aquí, porque se ve muy bonito, ¿verdad? O ambientarlo, ya entonces nosotros ya comprendemos, ¿verdad? Que cada cosa que está en el aula, en el espacio, tiene una intencionalidad pedagógica. Entonces, ¿cuál sería uno de los retos? Sería ese, es decir, que los espacios pedagógicos o nuestras aulas de clase, ¿verdad?
respondan a las necesidades o a los intereses a la planeación curricular de nuestros niños. Ese sería un gran reto, sobre todo en las aulas de primero y segundo, porque vemos que estas aulas a veces ni decoradas están, ¿cierto? Entonces están en blanco, ¿sí? Es como si los niños pasan de transición a primero y no se ve de lo que les hablaba ahorita, de estas transiciones armónicas. ¿Cuál sería otro reto? Ya estamos en un ambiente pedagógico y sería que disponer de un espacio o de un lugar donde los niños tengan la oportunidad de exponer sus producciones y no solamente exponerlas para que, sí, aquí está lo que trabajamos en el día de hoy, sino que ese exponer las producciones de los niños tiene sentido en el promover el desarrollo integral, porque cuando exponemos o cuando publicamos lo que los niños realizan, ellos pueden hacer una autoevaluación de su trabajo viendo lo que sus otros compañeros han realizado. A la maestra también le sirve para hacer ese seguimiento al desarrollo, porque ella puede mirar el nivel en que están cada uno de sus estudiantes. Y aquí no estamos hablando simplemente del dibujo que hoy trabajaron con plastilina en número tal, sino que me estoy refiriendo también en el grado primero, en el grado segundo, a un cuento, a una producción que pudieron haber realizado los estudiantes y que ellos tengan la posibilidad de acercarse y de mirar cómo lo hizo mi estudiante. Porque los profes que son de lenguaje, los que hemos estado trabajando en esto, vemos esa parte de producción, de exposición, cuando ¿quién revisa lo que producimos? Solamente el maestro. O sea, ¿para quién producimos? Para el maestro, ¿cierto? El maestro es quien va a mirar el cuento, el poema, lo que yo redacté. Entonces, ese espacio de producción, de exponer las producciones de los niños, tiene mucho sentido. También, cuando llegan las visitas de los padres, nuestros compañeros docentes, también que ellos o sea, hablan, ¿ya? Eso habla de lo que yo estoy realizando en el aula. También que todo lo que nosotros dispongamos en los espacios pedagógicos estén al alcance de los niños. Tengo loterías, tengo todo, pero los niños no tienen acceso. Yo soy quien decido cuándo ellos van a trabajar con esos materiales. Y entonces ahí es donde quedan esos acuerdos de convivencia que nosotros hacemos con ellos, esos termómetros de comportamiento, todas esas estrategias que nosotros utilizamos para que ellos puedan ser partícipes, hacedores de su propio conocimiento. Hay mucho, ya se acaba el tiempo, pero pienso que hay mucho que trabajar en esa parte. Y definitivamente es un reto que podamos cambiar nuestros ambientes pedagógicos. Bueno, según la caracterización que todos los colegas de educación inicial realizamos hace poquito, otro reto importante y que creo que es una debilidad que tienen la mayoría de las instituciones es cómo vincular a las familias al proceso pedagógico. Por lo general, las familias solo asisten a la entrega de informe y eso, algunos, no todos los padres de familia. Y eso se ha convertido en una problemática donde los docentes hoy tienen ese reto, cómo vincular a la familia que participen activamente en las actividades. Si logramos vincular a la familia, podemos conseguir terminar con esa concepción que ellos tienen, que también la tienen algunas instituciones, pero también producto también de los padres de familia, que ellos piensan que en la educación inicial el niño solo se debe dar conocimiento, porque si los niños lo ven jugando mucho piensan que no están aprendiendo nada. Entonces, involucrando al padre de familia todas estas actividades, ellos van tomando conciencia de cómo se va dando ese proceso educativo y ellos van entendiendo esas actividades rectoras que son importantes en el momento de transmitir esos conocimientos por parte del docente. Con los docentes tenemos muchas actividades para vincular a la familia. Entre ellos creamos
un proyecto de espacios novedosos de juegos. En este proyecto hay 4 proyectos para realizar en cada año. Uno, el primer semestre, en el primer periodo, perdón, se inició haciendo Diversity. Los niños, un grado se hizo de un consultorio, el otro de una tienda. Ahí se incorporó a la familia trayendo los materiales reciclables, hicieron un supermercado, el otro hizo de bombero, en fin. Ahí se vincularon a la familia y vieron esa importancia, ellos felices disfrutaron y se dieron cuenta en la forma como el niño aprende jugando, que es lo importante. También hicimos en este primer periodo una pijamada de lectura con los padres. Ahí se dan cuenta de la creatividad también de sus hijos, cómo leen esas secuencias de imágenes y se dan cuenta cómo los avances que tienen los niños. Tenemos 2 actividades más en estos 2 periodos que siguen y la verdad es que esperamos que sea un éxito. Los profesores se están dando cuenta que involucrando a los padres de familia ellos colaboran más. Ellos se están convirtiendo también en dinamizadores de esos procesos. Las clases se vuelven más lúdicas. En la cuestión de la lectura, en los grados primero y segundo, ellos invitan al padre de familia a una clase de lectura con sus niños para que ellos se den cuenta de que a veces el padre de familia no sabe leer. Entonces el docente hace ese proceso de lectura al lado del niño y ellos se dan cuenta que el padre de familia tampoco sabe y también ahí lo va enseñando y le va, de pronto todavía no falta el padre de familia que esté enseñando la lectura como allá en la época que de pronto algunos nos enseñaron con deletreando y eso no se da, porque ahí dice de todo menos la palabra. Entonces ahí el docente lo va ubicando y lo va guiando en la forma y cómo se lee en estos momentos. Porque a veces dice, es que el niño me toma dictado. En la casa lo hace, aquí, ¿por qué no? Entonces el docente se da cuenta de que la mamá cuando le hace el dictado al lado le dice la M de no sé qué, la P, entonces se le disfraza las letras y los números, cosa que eso no debe ser. Y se ha tenido un gran avance involucrando a la familia, donde se ve notoriamente ese avance, las aulas se ven alegres, los niños felices, compartiendo, pierden la pena, la timidez y todas estas cuestiones con los estudiantes. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesora. Teniendo en cuenta todas esas apreciaciones que ustedes nos han enseñado, nos han compartido en esta mañana de hoy, pues creo que uno de los grandes retos que nos queda a nosotros, ¿verdad? Y se me ocurre pensar que es pensarnos y aceptar la educación inicial como debe ser. Una educación de calidad pensada y planeada para nuestros niños. Bien, llegó el momento de la intervención al público. Es un espacio para ustedes en el cual pueden hacer preguntas o bien sea pueden hacer intervención referente al tema que estamos trabajando. Voy a permitirme venirme para acá, quiero que el público me vea. Buenos días, mi nombre es Lisbeth Florian, para los que no me conocen. La pregunta directamente no sería para las colegas que nos están hoy ilustrando con el tema, sino para todo el colectivo, especialmente para nuestro formador. En mi institución, una institución rural, netamente rural, donde mis padres de familia son campesinos y letrados algunos, padres de familia adolescentes que todavía no están ni preparados para ser padres. Todos esos casos se ven allá. Me surge una inquietud y es la siguiente. Nuestro coordinador manifiesta que él considera que el docente de transición lleve a los estudiantes al grado segundo, es decir, que lo tenga durante esos 3 años para que lleve una educación continua, porque yo como docente lo tomo de 5 años y soy la que conozco las debilidades y la fortaleza de ese niño, para que no haya ese paso tan brusco de que sale de transición y se va primero y el de primero tiene una planeación un poquito más
avanzado porque es más exigente y con el PET hay esas lecturas que salen. Entonces, yo tuve la experiencia de trabajar en una época de llevar a esos niños. Los agarré de 3 años cuando existía el prejardín hasta segundo. Para mí una experiencia muy bonita, claro. Los tuve 5 años, pero ellos se acostumbraron a mi metodología, a mi trato, y cuando llegaron a tercero fue un choque. Entonces, la pregunta es, ¿consideran ustedes eso bueno o malo para el niño? Porque para mí, yo le discuto al coordinador y le digo, no, yo prefiero hablar con la profesora de primero y con la de segundo y manifestarles a ella lo que yo hago para que ella lo continúe y el niño tenga la facilidad de familiarizarse con ellas y no tener ese choque emocional cuando pasa de transición a primero. Muchas gracias. Vamos a tener 20 minutos para la intervención de público y ahora contestar sobre primero la pregunta. Bueno, hemos hablado del seguimiento del aprendizaje, me parece un tema muy interesante, sobre todo en transición, ya que, como ustedes lo han dicho, los formatos utilizados por las instituciones para la evaluación del aprendizaje corresponden más a los niveles exigidos en la primaria y bachillerato que en la transición. Y sin embargo, yo vi, por ejemplo, unas ventajas en el instrumento de caracterización que me pareció muy valioso como un seguimiento que debía institucionalizarse para los procesos que los niños manejan, ya que ahí se ven reflejados los 3 propósitos de la educación inicial y los procesos que se desarrollan dentro de él. Entonces, veamos cómo ese instrumento se ha venido reflejando en las instituciones educativas. ¿Creen ustedes que ese instrumento debería como institucionalizarse a nivel de las instituciones para que se convierta en la herramienta principal para el seguimiento de los aprendizajes de los niños en transición? Bueno, durante el conversatorio me pareció muy pertinente hablar sobre el contexto, ¿sí? Hablar sobre los diversos ritmos de desarrollo y diversos ritmos de aprendizaje de esos niños. Pero, ¿dónde queda el empoderamiento del docente y la respectiva transferencia de las habilidades psicosociales hacia esos niños como ayuda para que estos diversos ritmos de aprendizaje, diversos desarrollos de aprendizaje de los estudiantes queden como que consolidados, no solamente miren que el contexto es lo que va a permanecer? La pregunta va dirigida más a una problemática que tenemos hoy en Colombia. No es el desconocimiento del problema que tenemos sobre la población vecina que está aquí y cada día se va a hacer más fuerte por la crisis que ellos están atravesando. Hablamos de los hermanos venezolanos. Esos niños que vienen desde ese país y se radican en muchos de los sitios donde nosotros vamos a laborar, yo pregunto qué estrategia, porque desde el gobierno todavía no se ha visto ninguna, qué estrategia ustedes como tutoras líderes de este proceso pueden implementar o dar o socializar con los docentes para que esa educación en esos niños no se vea de una manera diferente a la nuestra, porque sabemos que los niños, ustedes lo dijeron ahorita, desde que nacen, desde que son concebidos en el vientre, comienza la educación en ellos, ¿verdad? No se llama de 0 a siempre. Y que sabemos que los niños estigmatizan a los otros niños, entonces ¿cómo vamos a afrontar esa problemática que pues se puede presentar en nuestro diario vivir? Gracias. Buenos días, lo mío no es una pregunta, es como una apreciación que tengo acerca de esta nueva estrategia, de esta nueva estrategia que va a utilizar el programa para la educación inicial.
de una u otra manera quiero felicitar el programa porque siento que la educación inicial y desde mi experiencia es la base de motivación a la educación. ¿Listo? El niño que no es motivado desde la educación inicial seguramente va a tener muchos procesos, muchos tropiezos, durante su caminar, por decirlo así, desde la parte educativa. Pero creo que hay una necesidad a partir de los perfiles profesionales que encontramos cuando realizamos esa caracterización. No sé si me pasó a mí sola o también es el caso de otros docentes. La mayoría de los docentes que están vinculados en educación inicial no tienen el perfil de educadores de educación inicial, ¿verdad? Entonces, partiendo de allí, siento que desde el programa se pueden subsanar muchas acciones que se generan dentro de las prácticas educativas de estas docentes. La profesora de Marangue hizo una apreciación acerca de esa caracterización que deben hacer las docentes cuando los niños ingresan a la educación inicial, al grado de transición, porque educación inicial comienza desde otros días. Exacto. Entonces, y hablaba con Soraya y decía, ¿por qué nos va a tocar a las profesoras de educación inicial hacer eso? Si la estrategia de Cero a Siempre tiene una vinculación con el ICBF, ¿verdad? Algunos de ustedes conocen lo que es un FAMI o un CDI, ¿sí, verdad? Y han estado en ellos y se han vinculados cuál es la estrategia que utilizan ellos. Y de hecho, entonces siento de que es algo que no debe ser, sino que es de ser desde el ministerio y la vinculación con el bienestar familiar. ¿Listo? Porque si es un proceso que es lo que pide la estrategia de Cero a Siempre, no se debe cortar en transición, ¿verdad? Debe venir generándose desde el acompañamiento que se le hace a la madre en los familias desde la gestación. Entonces, sobre lo que cerramos ya las intervenciones, le vamos a pedir a las invitadas especiales que cada una conteste. Hicieron 4 preguntas, que cada una conteste una. Al profe, ¿me recuerdas tu nombre? Yosimar. Bueno, Yosimar, desde la metodología por proyectos hay una solución a esa problemática. Te lo digo porque en el contexto donde estoy acompañando, una de las profes se me acercó y me dice, tengo un niño que todos los días llegaba llorando porque él decía que era venezolano y los demás le decían que ellos eran colombianos. Entonces un día llegó y le dijo, profe, estoy feliz, ya soy colombiano. Entonces ella me dijo, profe, tengo mi proyecto de aula, lo voy a organizar a partir de la experiencia para llevar a los niños a que conozcan la cultura de los venezolanos y los venezolanos conozcan de la nuestra. Entonces ya ella está orientando su proyecto de aula a partir de eso. El profe, ¿me recuerda su nombre, profe? Ulises, mucho gusto, profe, no te conocía personalmente. Entonces, habla de cómo no dejarlo en el contexto. La metodología por proyectos y es una de las alternativas para que el aprendizaje social genere mayor aprendizaje en los niños. ¿Dónde está la estrategia? En la astucia de la maestra para planificar, porque una cosa es el interés del niño, pero es la maestra quien debe direccionar esos aprendizajes a partir de los referentes, adecuar, intencionar su práctica de tal manera que no se quede en lo que tú decías, en el aprendizaje que ella trae. Me decía una profe, ¿cómo va a dar la clase? Con la exploración. ¿Qué le pregunta a los niños? Le presenta las figuras geométricas. ¿Qué es esto, las figuras geométricas? En el momento de práctica, de desarrollo de su experiencia, le explica, estas son las figuras geométricas. Al cierre de la clase, para hacer la evaluación, colorea las figuras geométricas. ¿Dónde estuvo el aprendizaje? Entonces, es la intención de guiar y utilizar elementos provocadores, un cuento, un video, para desarrollar ese aprendizaje. ¿Quedaste satisfecho, profe?
para no quedarnos en la universidad, psicosociales. para no quedarnos. Por ejemplo, comunicación asertiva, conocimiento de sí mismo. ¿Cómo lo hace y no abarcar siempre? Usted me dice que en la planeación lo está haciendo. Y intencionar la práctica a través del diseño de la planeación, utilizando todos los propósitos de la educación inicial, considerando actividades recreativas. Bueno, la profe que me hace la pregunta si es bueno o malo que una maestra trabaje con los niños y niños de manera continua. Yo diría que esto depende del grado de formación del docente. Particularmente un docente de educación inicial puede estar más capacitada, digamos yo, para llevarlo hasta primero. Porque ya ahí en adelante el niño se vuelve un poco perezoso porque las maestras de educación inicial son bastante permisivas. Y por eso es que se va a dar el choque. Viví un caso de una maestra de educación inicial, la colocaron en el 3er grado y los niños tuvieron un retroceso bastante significativo, tanto era que las mamás se quejaron que los niños no estaban aprendiendo. Entonces sí estoy de acuerdo contigo, cada quien en su lugar. Bueno, yo quiero dar respuesta a varias preguntas. ¿Me recuerda su nombre, profe? Luzmel. Profe, ya he vivido esa situación también y no me pongo en el lugar del maestro en este caso, sino el niño, a nivel del niño. Y creo que es la situación que usted pone. Fabuloso cuando el niño ha contado o el grupo de estudiantes con una maestra proactiva, apropiada de todos sus procesos pedagógicos, en fin. Pero viéndonos a lo que nos comentaba la compañera Karen Jackson cuando hablaba de docentes que no tienen el perfil y están en estos grupos y que no llevan sus procesos. Yo pienso allí que juega mucho lo que mi compañera tocaba y era sobre las transiciones armónicas. O sea, el hecho de que un docente, que un grupo de estudiantes, hablando del primer grado obligatorio de las instituciones educativas oficiales del país, sea grado transición, tenga una docente y luego pase al grado primero, allí juegan mucho las transiciones armónicas. Entonces creo que desde ese punto de vista y tomando todas las herramientas que tenemos desde el programa, pudiera llegar a ese coordinador y argumentarle las fortalezas o las bondades que te ofrecen las transiciones armónicas y poder variar, y en contraprestación o lo contrario cuando es una sola docente que está continuamente con ese grupo de estudiantes. A mi compañera, su nombre, profe, Malena. Profe Malena, el instrumento de caracterización que se nos propuso el año pasado es, yo diría que muy completo, tiene muchas bondades, pero recordemos que cada institución educativa tiene unos, o nosotros como programa estamos facilitando un banco de herramientas o de instrumentos que bien las pueden asumir en su totalidad o también las pueden replantear o asumir lo que les conviene, por decirlo de alguna manera coloquial, lo que le conviene y lo que no dejarlo. Entonces, yo creo que al analizarlo por el Consejo Académico o equipo PIN-HM, esa caracterización, son los que deben determinar si realmente se asume en su totalidad o que replantean para poder seguir haciendo seguimiento al desarrollo. ¿Todas las preguntas resueltas? Bueno, pasamos a la compañera Marta para que haga la conclusión. Tranquilos que ya vienen más problemas conversatorios, me está comentando. Buenos días, compañeros. Buenas tardes, perdón. Bueno, el conversatorio estuvo orientado por preguntas referidas en un primer paso a las políticas del Estado, si estas políticas ofrecen o no recursos y estrategias a las instituciones educativas para, que permitan propender por el desarrollo integral
bienestar de nuestros niños y niñas. Ese fue pues el eje de nuestro conversatorio el día de hoy. Escuchamos de las panelistas apreciaciones acerca de la importancia de que las instituciones estén proveídas de recursos físicos y de capital humano para garantizar los procesos de aprendizaje, el seguimiento continuo y la reorientación de procesos cuando pues, no se están logrando los objetivos, pero para eso los maestros deben tener una formación específica, deben tener también la parte emocional, deben estar orientados a que su trabajo, independientemente de la formación que tengan, debe estar orientado hacia esas necesidades específicas de este grupo de niños y no de pronto irse por las ramas o hacer exigencias que no corresponden a dicho nivel. El Estado le está proporcionando a las instituciones una serie de herramientas que los tutores sabemos que están siendo engavetadas y que es importante que como tutores estemos ahí al pendiente recordándole a los profes que las soluciones a los problemas no son mágicas, sino que hay que documentarse, hay que observar, hay que trabajar a partir de lo que tenemos y no de lo que no tenemos, y utilizar cada situación y cada idea de los niños, algún aporte, alguna inquietud de los padres de familia como una motivación para emprender proyectos que permitan sacar el máximo de proyectos, el máximo de posibilidades a cada proyecto y a cada realidad que tengamos en el aula. Gracias, Marta. Pasamos a dos intervenciones cortas del público de cómo les pareció el evento a nivel general. Pues el evento a nivel general me ha parecido muy organizado. Parece que estaba clara la estrategia del conversatorio, las intervenciones de las compañeras y la tuya como moderadora del profe Marlene también me parece que han sido muy puntuales y pertinentes para todos, porque aunque en mi caso soy de lenguaje, pues en la escuela base tengo que ver el trabajo que vienen realizando las profesoras a nivel de educación inicial. Entonces, primero felicitarlas, la profe también que ha dirigido la parte del conversatorio y en el programa como tal, esta estrategia de invitar y aprovechar el talento que tenemos nosotros como tutores y la formación, a mí me parece muy acertada. Entonces la felicito porque la experiencia y el conocimiento de cada uno de la educación inicial creo que nos invita a nosotros y nos enriquece como docentes y como docentes, tutores, acompañantes de nuestros profesores. Gracias, compañeras. Buenas tardes. El conversatorio lo que me emociona es que estamos como fragmentados, ¿cierto? ¿No? Usted de comunicación, usted de resolución de problemas y usted de educación inicial. Esta es una oportunidad para dar a conocer a los compañeros que se está trabajando. Eso me ha gustado del conversatorio. Y acá algunas inquietudes que siempre nos han presentado en el aula. Pero más hacia Alberto va este mensaje. Nos gustaría, personalmente, creo que muchas compañeras han comentado lo mismo, que los docentes están preocupados, bueno, nos vamos a ocupar de la planeación. Entonces, así como se impartió el año pasado un material de planeación, nos gustaría que para transición también, porque tenemos la planeación de proyectos, ¿cierto? Pero ellos andan ansiosos, estresados, preocupados de cómo van a planear. Y algunos dicen, no, pero si esa planeación nos da el formato institucional y nos queda como impresor. Entonces, para una próxima formación, sí nos gustaría que nos colaboraran en ese espacio, en esa actividad. Gracias. En la intervención que hizo la maestra en cuanto a la planeación,
quiero como aportar algo, y es que para planearle a los niños de primera infancia hay que tener en cuenta el mundo del niño. ¿El mundo del niño cuál es? El juego. Entonces, si una maestra planea, o sea, desde ya aparte de la reflexión que ella hace, tiene que entrar a ese mundo. No el niño adaptarse a la maestra, sino la maestra al niño. Entrar desde el juego, desde las artes, entrar en el mundo del niño para planear. No tiene que ver el niño de dónde venga, de Venezuela, de Medellín, de Cali, de allá, porque el mundo del niño es uno solo. Entonces, desde ahí partir, y el niño, si ella planea y coloca las tareas, desde ese punto no va a ver las tareas como imposiciones, como que me da rabia hacerla, no, la va a ver con más gusto, con agrado, porque estamos en el mundo de él. O sea, no es igual que si le vamos a enseñar las vocales, enseñársela en un juego, salió la B en juego, que decirle, aquí está la A, E, I, es como una enseñanza vacía, que no se queda, o sea, no es para el niño significativo, pero si nos metemos muy bien su ilustración, profesora, va a ser más productivo, va a ser significativa a través de ahí. Entonces, la planeación de esos niños se debe hacer a través del juego. Vale, gracias, profe, la ilustración y el aporte que usted nos acaba de dar, muy valioso, porque pues ratifica una vez más la intervención de las compañeras invitadas. Ya para terminar, quiero dos cosas. Uno, nos vamos a dar un fuerte aplauso, y lo otro lo dejo finalmente con el profesor Alberto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Elvira y a Marley por en 2 días hacer posible esto y apoyarme en este momento que necesito mucho. Bueno, Lutaris, muchas gracias por tu apoyo. Lastimosamente, a veces el tiempo es muy breve y uno no puede expresar todo lo que tiene en la mente y en el corazón hoy día. Gracias por tu apoyo y por tu ejercicio. Gracias, Chervis. Muchas gracias. De verdad que valió la pena haberte invitado desde tan lejos para nosotros. Y muchas gracias. Muchas gracias. El conversatorio es eso, es quedar con ganas de verdad. No se puede decir todo, porque de ahí es donde viene precisamente la intencionalidad. Después ustedes pelearán con ellas o conversarán con ellas. Lo interesante es que este